enviar lejos, renunciar activamente al derecho de venganza, a guardar rencor. Por eso nosotros debemos comenzar a perdonar. Y como dice el título, 70 veces 7. Y no porque el pecador o el que nos ha ofendido se lo merezca, sino por nuestra sanidad espiritual. Pero ¿cuáles son los pasos para perdonar según la Biblia? ¿Alguien sabe? Hermanita, no se vaya. Mentira, está yendo por ahí. Ya, los pasos para perdonar en Mateo 18 del 15 al 22 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15 al 22. ¿Qué debemos hacer si alguien peca contra nosotros? Debemos pegarlo a solas. Debemos agarrar y hablarle cara a cara, explicarle, ¿no? Porque a veces sin querer pecamos. Por ahí yo alguna vez no les he saludado, me han visto en la calle o aquí en la puerta, sin querer les he lastimado, les he ofendido, ¿verdad? Pero ha sido, como digo, sin querer, valga la redundancia. Pero si ustedes deciden agarrar a esa persona y le dicen: ¿por qué no me has saludado? ¿Estás enojado? ¿Qué te he hecho? La otra persona te puede decir: no, vas a disculpar, no te he visto, ¿verdad? O te puede decir: sí, estoy enojado porque me debes plata, ¿cuándo me vas a pagar? Entonces ya hay uno hablando, se arregla. Pero ¿qué pasa si tú hablas con tu hermano, le dices: ¿por qué estás enojado? Y él te dice: no, de nada, estoy bien. Y sigue con esa ley del hielo. En el versículo 16 nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, escuchen, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta palabra nos alienta a estar en paz con todos. Por eso debemos hablar con la persona que te ha ofendido y pedirle explicación para saber qué pasó. Y una vez que se pongan de acuerdo, pueden pedir al Señor que restaure su relación, o pueden pedir que mejore su amistad, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Señor? Que si 2 o más se pusieren de acuerdo, Él lo va a hacer. Y ahí es donde se le acerca Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántos se animarían a perdonar 7 veces a una persona por el mismo pecado? Difícil, ¿no? Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora, ¿qué debemos perdonar? Perdonar un saludo es fácil, ¿verdad? No te he saludado, me perdonas. Pero hay otras cosas difíciles de perdonar. Hay el pastor Gigi Ávila, por ejemplo, que su yerno le ha matado a su hija. Imagínense esa ofensa, ese pecado tan tremendo. Pero él, ¿qué ha hecho? Ha sentido ese dolor en su corazón, ha estado triste, su hija que ha perdido. Pero él nos dice que ha ido a la cárcel y lo ha perdonado. Ese perdón realmente sí que es para sacarse el sombrero. Y Jesús nos dice perdonar hasta 70 veces 7. Porque perdonar no es una opción.
A veces pensamos que es una opción, ¿no? Que me pida perdón y le perdono. Si no, no. Y estamos así días sin hablarnos, semanas, meses. Pero es una necesidad. Y ustedes dirán, ¿por qué una necesidad? En Marcos 11, 24 al 26 nos dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos quieren que Dios nos perdone nuestros pecados? Todos, ¿verdad? Pero aquí nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Por lo tanto, el perdonar es una necesidad para que Dios también nos perdone a nosotros. Cada día debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuántos le han pedido hoy perdón a Dios por sus pecados? Solo el Juanpi, el único pecador. En la noche más que todo lo hacemos, ¿verdad? Antes de dormirnos, le pedimos perdón al Señor. En Mateo 6:11 está el modelo del Padre Nuestro, donde nos dice que cada día debemos pedir el pan de nuestra familia. Y además debemos pedir perdón como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí nuevamente recalca Jesús y nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Así que debemos perdonar a esas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han herido. Yo sé que duele la ofensa, todos hemos sido ofendidos, ¿verdad? Y es algo doloroso. A veces uno no quiere olvidar, o a veces uno dice, ya lo he olvidado, pero vuelve a recordar y te vuelve a doler. Y ahí te das cuenta de que no has perdonado. ¿Quién se merece el perdón? ¿Quién de aquí se cree merecedor del perdón de Dios? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha tenido que enviar a su único Hijo para que muera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y en Mateo 18, del 23 en adelante, la palabra de Dios nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. ¿Cuánto debía? 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué creen que ha hecho ese señor, ese amo? ¿Le ha perdonado su deuda o no le ha perdonado? ¿Qué harían ustedes si alguien que les debe plata no puede pagarles? ¿Le perdonan o lo meten adentro? Adentro. Pues aquí Dios nos muestra su amor, su misericordia con esta parábola, porque lo perdona. Pero ¿qué hace esta persona? Saliendo de ahí, luego de haber recibido el perdón, se encuentra con una persona que le debía a él. Y pasa lo mismo, él le cobra y la otra persona le ruega clemencia. Pero este hace lo que ustedes han dicho, lo hace meter a la cárcel. Y las personas que estaban ahí han visto y le han contado al rey. Le han dicho: a la persona que tú has perdonado, no le ha querido perdonar a otro que le debía menos. ¿Qué hace el rey? Se enoja, se entristece y le llama la atención. Esto nos demuestra
que si Dios perdona nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas de nuestro prójimo? ¿Quién puede perdonar pecados en la tierra? ¿Los sacerdotes? Te he visto confesándote, hermanito. Hace años, pero pues cuando estabas en el colegio. ¿Ven? Ahora ya no. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesús. En Mateo 9:6, la palabra de Dios nos dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús, es Dios. En 1 de Juan 1:9, la palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, ¿no? Que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros debemos confesarle, solamente a Él, no al sacerdote, al cura. A Él tenemos que confesarle nuestros pecados. Y como decíamos, si lo hacemos cada día, mucho mejor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan subir y ser contestadas rápidamente. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén. ¿Sabían que el poder del perdón genera amor? Mientras más perdonas, esa persona te va a amar. En Lucas 7:40 nos dice: entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón el fariseo: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Lucas 7:40. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? ¿Cuál creen que amará más? ¿Al que le han perdonado 500 o al que le han perdonado 50? 500, ¿verdad? Y esto nos enseña que a quien más se le perdona, más va a amar a Dios por ese perdón. Por eso muchas veces tú vas a ver que esas personas que han sido pecadoras, cuando se convierten, empiezan a servirle a Dios con todo su corazón, su tiempo, sus recursos. ¿Por qué? Porque han sentido que Dios les ha quitado un peso tan grande de encima que ellos quieren entregarle su vida en agradecimiento a nuestro Señor. Ahora vamos a ver que debemos perdonar para no entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son templos del Espíritu Santo? Una manito arriba. Amén. Amén. Y si somos templos del Espíritu Santo, debemos buscar que Él esté alegre, contento, con gozo, no entristecerlo. Y en Efesios 4:30, Pablo nos va a decir cómo hacer esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Para cuál día? De la redención. Hemos sido sellados. Si tú tienes al Espíritu Santo, vas a poder entrar libremente a la redención. Pero si tú lo entristeces y haces que el Espíritu Santo se vaya de ti, pues pierdes tu salvación. En el 31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tú no perdonas, tienes el peligro de generar una raíz de amargura. Y con esa raíz de amargura, no solamente te vas a lastimar a ti, vas a contaminar a todos los que están alrededor tuyo.
Esto se ve en las parejas, ¿no? Cuando una de las parejas es infiel, ¿qué pasa? La otra persona empieza a hablar mal a sus hijos de su papá o de su mamá. Y esa raíz de amargura les empieza a pasar a sus generaciones. Y aquí Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado en no crear esas raíces de amargura, porque esas raíces de amargura a veces traen enfermedades e incluso la muerte. Por eso hay personas a veces que se enferman sin saber por qué, porque tienen esa raíz de amargura. Han agarrado esa ofensa y lo siguen guardando. Esa ofensa que hemos visto, ¿verdad? Que alguien les ha lanzado, se lo agarran y lo sacan, por años están con eso, y esa ofensa empieza a hacer raíces dentro de ellos, empieza a crecer y crecer y crecer. Pero Pablo nos dice que perdonemos, y no por el pecador, sino por nosotros, para arrancar esa raíz y poder ser libres. En Hebreos 12:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabían eso? Que se podía dejar de alcanzar la gracia de Dios. Se puede dejar de alcanzar el perdón de Dios. ¿Pero cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si nosotros dejamos una raíz de amargura en nuestro corazón, vamos a contaminar a los demás y además vamos a hacer que Dios no pueda alcanzarnos con su gracia. La palabra del Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Debemos ser pacificadores. Debemos perdonar. Debemos también pedir perdón. A veces uno llega a la casa y no sé, el hijo está triste. Y tú no sabes por qué está triste. Y luego tú le preguntas y él te dice: pero tú me has prometido comprarme un helado y no lo has hecho. Lo hemos ofendido sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Decirle: ay, pero tu helado otro día te voy a comprar, ya no molestes. No, ¿verdad? Tenemos que pedirle perdón para que él esté feliz, esté contento y haya paz en nuestro hogar. De igual manera, en tu trabajo puede pasar de que tú te hayas olvidado hacer un reporte, un informe, y tu jefe esté con su jeta hasta el piso. ¿Qué vas a hacer tú? Decir: ¿qué me importa? Me voy a cambiar de trabajo. No, ¿verdad? Tenemos que hablar y decirle: jefe, ¿qué pasó? ¿Te has olvidado este reporte? Ya, bueno, tienes que pedir perdón y presentar ese informe. ¿Sabían que hay un pecado que no tiene perdón? ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto, eso hemos estado viendo el anterior miércoles, ¿verdad? La hermanita chanchullera está tomando apuntes. Muy bien, hermanita. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31 Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Y en qué contexto habla esto Jesús? Cuando él estaba sanando y los fariseos decían: él sana por el poder del diablo. Ellos no creían que Dios había enviado a Jesús, que Jesús, gracias al Espíritu Santo, estaba haciendo esos milagros. Ellos decían: por el diablo hace esos milagros. Y en la actualidad debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando vemos que un pastor o alguien está sanando a paralíticos, les está haciendo corretear, ¿no? Hay muchos que dicen: no, eso es teatro, les han pagado. Ahí están blasfemando contra el Espíritu Santo. Si tú todavía no crees en esa clase de milagros, es mejor cerrar la boquita y no pecar. En la Biblia tenemos muchas historias de perdón. ¿Esaú ha perdonado a su hermano Jacob? Sí, ¿verdad? Sí. Le quitó la primogenitura, la bendición de su papá.
Y Jacob, cuando estaba regresando, tenía miedo que su hermano salga y lo mate. Pero Esaú lo ha perdonado. José ha perdonado a sus hermanos luego de venderlo como esclavo. Sí, ¿verdad? Pero ha tratado de vengarse. Porque ha puesto el dinero en sus bolsas nuevamente y los ha hecho pescar como ladrones. Pero luego el Espíritu Santo ha empezado a mover en él, ha empezado a llorar y se ha descubierto y les ha dicho: no, yo soy su hermano, les perdono porque gracias a lo que ustedes han hecho, ahora estoy en un lugar alto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. David ha perdonado a Saúl. ¿Cuántos conocen a Saúl? El rey quería matarlo a David en muchas oportunidades. Y David tuvo la oportunidad de vengarse. Pero si se dan cuenta, David tomaba las ofensas y lo botaba. Tomaba y lo botaba. Nunca ha creado esa raíz de amargura. Nunca ha dicho: algún día que pueda lo voy a matar a Saúl. Nunca dijo eso. Por eso David era conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es misericordioso, el corazón de Dios es perdonador, y David ha hecho eso. Jesús en la cruz, ¿quién le ha pedido perdón a Jesús en la cruz? ¿Saben? Uno de los ladrones. Uno de los ladrones. Han charlado, ¿no? Pero no le ha pedido perdón. Y Jesús, sin que nadie le pida perdón, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces esperamos que algún familiar nos pida perdón, pero no debe ser así. Tú cada noche, cuando te arrodillas a orar a Dios, agradeciéndole por tu día, contándole tus tristezas, tus alegrías, perdona a aquel que te ha ofendido y también pide perdón si tú has ofendido. Esteban, el primer mártir, ¿alguien le ha pedido perdón mientras le apedreaba? No, nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que él también dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento estaba recibiendo las piedras. ¿Quieres saber si tienes raíz de amargura en tu corazón en esta tarde? ¿Será que tienes o no tienes? A ver, ¿cuántos no tienen raíz de amargura? ¿Cuántos han perdonado todo? Son libres. Mira, hermanito. Pues hoy vamos a examinarnos, vamos a ponernos de pie y con una pregunta vamos a saber si hemos perdonado o no. Sí, pónganse de pie, por favor, hermanitos. Súbanlos de la alabanza.